Bueno, en realidad a Teodoro, desde luego lo conocí sin conocernos. Pues es un arquitecto muy distinguido y muy admirado. El arquitecto Teodoro González de León es un arquitecto de formación clásica. Que no es muy común que la gente diga que es un gran amigo. Es amigo mío de muchos años, en las buenas y en las malas. Eso no hay mucha gente que sea así. Extraordinaria compañía, una gente con la cual se puede discutir 1.000.000 de temas y a lo mejor el tema de la arquitectura no es el más importante, aunque cuando surge se ve el cariño y la pasión que tiene por el tema, ¿no? Yo quisiera resaltar del arquitecto Teodoro González de León, que para mí es un hombre universal. Es un gran amante de la lectura, su relación también con la música, con la poesía, con la danza, con todas las artes plásticas. Y creo que eso es algo muy importante de lo cual muchos arquitectos hoy adolecen. No tuve problema, digamos, existencial de vocación. Simplemente me veo entrando a la escuela de San Carlos y ya. No tuve el menor problema de decidir. Simplemente estaba yo estudiando arquitectura. Algún antecedente familiar no tengo, ningún arquitecto pariente, ni conocía ninguno en mi juventud. Lo que sí pinté. Inclusive la carrera de arquitectura la llevé con clases de grabado en la Escuela de San Carlos, porque estaban unidas las dos escuelas, las de artes plásticas, que era maravilloso. Esa es la verdadera hermana de la arquitectura, ¿no? Las artes plásticas. Mira, Teodoro González de León es uno de los arquitectos más notables de México y de Latinoamérica. Teodoro fue un alumno destacado de la entonces Escuela Nacional de Arquitectura. Yo creo que a Teodoro le toca vivir el momento en donde no solo en México, sino en el mundo entero se da una diferenciación muy clara entre las escuelas de bellas artes y las escuelas de arquitectura, con nuevas tendencias, no solo en la arquitectura a nivel internacional, sino también en la visión de la ciudad y de la relación entre la arquitectura y la ciudad, el papel del arquitecto en el desarrollo de las nuevas ciudades. Porque las gentes que hacían la vivienda antes, la hacían bien, la hacían con una tradición de hacer bien, aunque no fueron arquitectos, ¿no? Pero eran maestros de obras preparados que hacían bien las cosas. Eso se perdió. A Teodoro le va a tocar vivir la época en donde termina el nacionalismo, por Obregón Santacilia, que fue uno de sus profesores, vivir el movimiento internacional a través del primer momento en México de Mario Pani, de la influencia de Mario Pani tanto en el urbanismo como en la arquitectura de México. Desde luego habría que hablar en México de la importancia del maestro Villagrán, José Villagrán García, quien en realidad hace o genera la fundamentación teórica de la escuela, de la entonces Escuela Nacional de Arquitectura, en la que se va a formar Teodoro González de León. De hecho, su propuesta para Ciudad Universitaria, siendo estudiante con otros dos compañeros, es la que se toma en cuenta para el proyecto final. Sobre el proyecto de Ciudad Universitaria, Armando Franco, Molinar y Teodoro González de León presentan una propuesta de un plan maestro, que es el proyecto urbano de Ciudad Universitaria. Dijimos, ¿por qué no hacemos una propuesta nosotros? Nos encerramos como 20 días, sacamos una idea muy corbusiana, pero realmente una idea de urbanismo moderno. En donde aparecen algunos elementos que ya van a caracterizar el proyecto que finalmente será tomado por Mario Pani del Moral, haciendo lo suyo. La llevamos a Pani ingenuamente, de muy buena fe, ¿no? Pero dijo que una cosa interesante, muchachos, que no sé qué, ¿no? Por supuesto no quedamos satisfechos, porque habíamos hecho una idea, bueno, es casi la que está actualmente. Aquí hay un cierto resentimiento por parte del arquitecto González de León por el hecho del no reconocimiento de este trabajo de los estudiantes, como se hace en el resto de Ciudad Universitaria. Cualquiera que estudie cómo se desarrolló Ciudad Universitaria encontrará que aparecen los arquitectos
y los estudiantes, que después fueron connotados arquitectos, pero que en aquel momento eran estudiantes de la Escuela Nacional de Arquitectura, que desarrollaron este proyecto que se caracteriza por su velocidad de diseño, por su velocidad de construcción, y que bueno, se vuelve el emblema de la posrevolución en México. Y eso de algún modo detona una cierta ira, porque pues Mario Pani en cierta medida se apropia del proyecto y decide irse. Teodoro consigue una beca del gobierno francés en el año 1947 y entonces lo que viene a suceder es que Teodoro va a buscar trabajo con Le Corbusier. Y en ese tiempo necesitaban personal porque Le Corbusier recibía el primer gran trabajo de la posguerra, que era el edificio de Marsella, donde él consagra todas las ideas sobre la nueva catedral del hombre, la habitación. Y hace ese gran edificio de Marsella que es paradigmático, que es maravilloso, ¿no? Y está 9 meses en París con Le Corbusier. Eso lo forma y le da toda esa educación y le reafirma precisamente toda esta idea tan completa que tiene de la arquitectura, ¿no? Ligada con la cultura, con las artes plásticas, con la escultura, con la historia, con la vida cotidiana. Teodoro es un humanista, es más que un arquitecto, o sea, yo lo he dicho en varias ocasiones. Es un hombre de una formación muy profunda, filosófica, es un hombre que lee, es un hombre que piensa, es un hombre que reflexiona, se cuestiona constantemente, se está haciendo preguntas. Pero más que eso, lo veo leyendo, lo veo acercándose con gente dentro de la cultura mexicana, escritores, poetas, fotógrafos, pintores, y eso lo ha puesto, sin la menor duda, en un lugar donde esas pláticas, esas reflexiones llevan a una parte cultural fundamental que cualquier arquitecto tiene que tener para que su arquitectura tenga densidad y cuerpo. Cuando Teodoro regresa a México, trae nuevas ideas y va a generar nuevos proyectos, empezando a trabajar primero en proyectos urbanos, porque es el momento en que estamos rehaciendo México en todas sus escalas. Como al año, un industrial mexicano buscaba unos arquitectos jóvenes para hacer una gran residencia en las lomas de Chapultepec. No quería que fuera ningún arquitecto conocido, sino jóvenes que tuvieran impulso. Fue una penetración a la construcción invaluable para un joven. Sí, aprendí lo que es la construcción, pero con mis manos. Y su obra empieza a ser reconocida, a ser destacada a partir de algunos proyectos que hace con Abraham Sabludowski, los primeros proyectos que de algún modo incorpora lo que lo caracterizará más a lo largo de su carrera, que tiene que ver con la monumentalidad, una arquitectura tremendamente monumental que recoge por un lado esa herencia de Le Corbusier, pero también esa herencia prehispánica de lo sólido, de lo piramidal, del único material, en su caso con concreto aparente cincelado. Que debido a la mano de obra mexicana, en algún momento su obra renuncia a unos detalles más rigurosos, constructivos, y la expresión de su obra es a partir de estos concretos martelinados en un inicio como una respuesta a la mala mano de obra. Es un reflejo de esa búsqueda de identidad a través de su volumetría masiva. Es una visión nacionalista que deriva más bien de las ruinas del mundo prehispánico, incorporado a su obra como un signo de identidad. Los primeros edificios destacados en ese sentido son esas grandes instituciones, por ejemplo, con el Colegio de México, el edificio del Infonavit. Era algo totalmente distinto de lo que reinaba en ese momento de una arquitectura muy aburrida que caracterizó los años 70. Entonces, su propuesta, junto con la de Abraham Sabludowski en ese momento, era la más activa, la más plástica, sugerente, arquitectura de nuevo, ¿no? O sea, esas perforaciones, luces, sombras, la forma, ¿no? La composición. Integra el paisaje de una manera muy afortunada, el manejo de la escala en grandes edificios. Creo que pocos arquitectos en México han tenido el talento de aproximarse a las grandes escalas como lo ha tenido
Teodoro González de León. Yo creo que el Infonavit fue el detonador de la presencia de Teodoro formando equipo con Zabludovsky, en donde se genera un proyecto en donde ya se interviene la ciudad al intervenir toda la manzana. El edificio del Infonavit, que es un ensayo de integración de un edificio con la ciudad, que da acceso a un espacio de 4 pisos de altura, es decir, un espacio público que se vuelve un poquito más privado y un poco más privado. Es una secuencia de espacios públicos. ¿Por qué se da esa combinación de un espacio monumental, que al mismo tiempo es interior y es exterior, que al mismo tiempo genera espacios de convivencia, pero que al mismo tiempo es tremendamente moderna y al mismo tiempo conserva ese legado sólido, masivo de la obra de Le Corbusier ya de la posguerra? Bueno, sin duda, el Colegio de México a mí me parece una obra extraordinaria. O sea, el Colegio de México y todo ese conjunto, lo que se llama Villa Teodora, después con lo que se integró, y los jardines del Fondo de Cultura Económica también. Y ahí, por ejemplo, podemos ver el conjunto de 3 edificios en 3 épocas diferentes, que son el Colegio de México, la Universidad Pedagógica y finalmente el Fondo de Cultura Económica, en donde tenemos un gran conjunto urbano en 3 momentos diferentes y en donde podemos observar desde el tardomoderno muy claro que tiene el Colegio de México, en donde el concepto mexicano se vuelca sobre el patio. En ese patio están las 50 puertas a todos los lugares del colegio. Entonces, todo el mundo atraviesa el patio, todo el mundo se encuentra. Es el símbolo de la institución, el patio, ¿no? Pero después vemos cómo se repite esto en la Universidad Pedagógica. Sin embargo, al hablar del Fondo de Cultura Económica, podríamos decir que ya hay una influencia, por ejemplo, de constructivista. Es que a él le ha interesado no únicamente hacer arquitectura, sino hacer ciudad. Es decir, la huella que podemos ver en la Ciudad de México con toda su obra es para poder consolidar un proyecto de ciudad. Y eso me parece relevante. Una de las cosas que más me gusta de la obra de Teodoro es cómo se involucra en la necesidad de los requerimientos de uso. La meta número 1 de la arquitectura es crear objetos útiles. Creamos objetos útiles para que la sociedad los viva. Es nuestra primera meta. Pero también es que esos objetos emocionen. Yo creo que una de las relaciones quizá más fructíferas que tiene Teodoro González de León es su relación con Olga y Rufino Tamayo, ¿no? Primero con el museo y con la insistencia que el museo tenía que estar en Chapultepec, que esta era una insistencia específicamente de Olga Tamayo, no necesariamente de Teodoro o de Zabludovsky. Creo que el Museo Tamayo es una obra que deja ser el bosque de Chapultepec en sus taludes, en su volumetría. Es una obra muy amable con el bosque de Chapultepec, con su entorno vegetal. Quizás sea en su obra pública la más afortunada en el uso del manejo de la vegetación. También hay que decirlo, Teodoro es un amante de la naturaleza, es un conocedor profundo precisamente de la naturaleza, de cómo se van conformando los ríos, las montañas, los océanos, la configuración de la tierra y los mares. Y tiene una pasión muy marcada por la naturaleza, por más urbano que sea. En realidad el auditorio tuvo mala suerte como edificio porque desde los 40 que se empezó a construir, nunca se terminó. Se le hicieron como unas 3, 4 o 5 intervenciones, no recuerdo ahorita, pero nunca a fondo. Siempre lo dejaron a medio terminar. La remodelación del Auditorio Nacional me parece muy atinada. O sea, puso en escena un lugar que era casi como una rebanada de pastel ahí rezagada del Paseo de la Reforma para darle realmente un vestíbulo. Ese vestíbulo que está lleno de urbanidad, donde uno ve el Campo Marte, ve los edificios de enfrente, ve el Paseo de la Reforma, esa plataforma para ver la ciudad. Esos elementos urbanos a mí me gustan mucho. Nosotros calificábamos al auditorio como el edificio más feo del mundo, en la mejor esquina.
en la mejor esquina de Reforma y del país, ¿no? Es una renovación muy difícil que hace con Abraham y que pues, al día de hoy sigue siendo un símbolo fundamental de la cultura en México, ¿no? De nuevo vuelve a intervenirlo con esta relación entre ciudad-arquitectura, con esta relación entre monumento, entre la obra escultórica del posmoderno, con la relación con la ciudad, con la apertura de los espacios urbanos hacia el interior del edificio y desde luego con ciertas características como el manejo del color interior y que finalmente empieza a relacionar aquel edificio preexistente con una serie de nuevas circulaciones y de nuevos elementos que le van a dar una nueva imagen al edificio. Porque tú te enfrentas a un espacio ya hecho, pero si lo vas a remodelar, porque tienes que hacerle cambios fuertes para adaptarlo a nuestras necesidades actuales, o porque tienes que repararlo, porque en parte está mal, ya está deshaciendo, y la reparación lo va a transformar fuertemente, hay que hacerlo siempre muy valientemente. No hay que hacerlo como pretenden los falsos cuidadores del patrimonio, ¿no? Hay que hacerlo con valentía y marcando tu intervención. En el sentido urbano, la gran boca del Auditorio Nacional, esa gran boca urbana, ese gran vestíbulo, cómo maneja ahí la escala, cómo incorpora los edificios de enfrente. Estar en ese vestíbulo es una gran experiencia urbana. Entonces, lo que es fantástico para mí en la obra de Teodoro es ir descubriendo cómo va inventando esos vacíos. Porque yo creo que la arquitectura es precisamente crear ese vacío que no es estático, que tiene una dinámica constante. Entonces esto es muy importante porque a la hora de trabajar, Teodoro es una de las gentes, yo creo que más cuida sus obras, que no se contenta con entregar los planos al arquitecto, al ingeniero, a la constructora. Teodoro es el único arquitecto que yo conozco que va prácticamente diario a las obras que está construyendo, que las supervisa en el más mínimo detalle, pero con un gran respeto al mismo tiempo. Sabe demandar lo que él quiere y no le gusta que las cosas queden hasta que sean perfectamente de acuerdo con su voluntad. Hay mucho rigor en el desarrollo del proyecto, pero al final él proyecta y él supervisa todo. O sea, cuando lo va uno a ver allá a su oficina, está sentado en su escritorio dibujando a lápiz en unas hojitas blancas y ahí es donde va resolviendo todas las cosas que luego va desarrollando junto con su equipo de colaboradores. En ninguna obra de Teodoro es gratuita o resultado de una poca profundidad o falta de respeto a lo que se está haciendo. Esto lo sacamos como sea. Eso yo creo que es lo que es más respetable de sus obras. Y desde luego, pues todo el mundo nos conoce, creo, más por particularidades como el concreto blanco, que lo empezamos a hacer juntos y lo hemos seguido haciendo juntos o separados, ¿no? En este siglo pues ha llevado a cabo solo o a veces también con Francisco Serrano obras tan destacadas como pues, El Pantalón en Santa Fe. Que es la obra de Arcos Bosques que todo el mundo conoce, ¿no? Ese fue un concurso al que nos invitan. Una vez que ganamos ese concurso se hablaba de hacer la obra más importante que se ha hecho, y ahora es real, en Latinoamérica de iniciativa privada. Y eso yo creo que tuvo una aceptación muy grande y aquí quisiera yo celebrar a los clientes que aceptaron que le hiciéramos de concreto. El concreto es muy difícil de manejar. Para hacer un buen concreto aparente hay 14 o 15 pasos que si no se cumplen sale mal. Y repararlo es prácticamente imposible, se nota. Si te acuerdas, la segunda torre, en lugar de ser un marco, el famoso pantalón bien llamado por la sociedad, se vuelven dos torres que están ligadas a la mitad, no hasta arriba, porque la parte superior iba a ser de vivienda y la inferior era de oficinas. Dejamos un proyecto que fuera flexible, cambiaron los tiempos y ahora todos de oficinas, ¿no? Y la última, y nomás por no dejarla, es que toda la obra se hace colada a la mexicana, no hay prefabricados como en muchos lugares del mundo, sino lo hacemos ahora sí que a la mexicana, colando ahí, pero tiene 160 metros de alto y se coló el concreto, se elevó el concreto hasta esa altura. Este material envejece bien. Creo que van a pasar muchos años
se va a manchar, pero va a estar intacto. Este material se intemperiza bien, vamos. Y por otro lado, es maleable para hacer formas expresivas. Eso hace también posible un sueño de la arquitectura, que es llevar a la realidad lo que uno ve en una maqueta. Se puede llevar a cabo, digamos, todo el edificio con la misma casi indiferencia o sin solución de continuidad que se puede dar en una maqueta de cartulina o de madera. El MUAC es una prueba de sus habilidades urbanas, este conjunto ensimismado que había ahí al que se le llegaba como a un supermercado por una explanada de estacionamiento. El MUAC logra darle una cara urbana a este conjunto. La gran aportación de Teodoro fue descubrir que a ese centro cultural de Ciudad Universitaria le hacía falta una explanada. Entonces construyó esa gran explanada que comunica en realidad los teatros, la sala Netza y el propio museo. Y desde luego el MUAC, el Museo Universitario, que es un edificio totalmente hecho con luz, porque Teodoro también ha ido cambiando, empezó con mucho más concreto y cada vez construye con este material que se llama luz y que es más ligero, que va perforando cada vez más y la luz se va penetrando y la estructura nada más va quedando en el concreto, va manejando cada vez más el cristal, el aluminio para los ventanales. El MUAC, por su distribución, por su altura, por su espacio, me parece un museo muy interesante y también me parece importante porque es el primer museo de arte contemporáneo que en sus espacios responde al arte contemporáneo que se está haciendo. Y cuando recorremos el MUAC, vemos que no hay una sola sala, un solo lugar del edificio donde desaparezca el gesto y la voluntad del arquitecto. Es una grandilocuencia en su concepción, en la concepción de su obra, que es difícil retraerse de ese discurso y creo que especialmente en un museo es necesario dejar esos espacios sumamente neutros, regulares, que pueda tomar el artista. Pues está muy influenciado por su propia plástica, no hay una disociación entre la tridimensional de su arquitectura, ¿no? Las bóvedas que podemos ver, estas curvaturas, estos elementos, las torsiones o dobles curvaturas que logran en algunos de sus planos. Como que de alguna manera, él construyendo sus maquetas, es muy posible que sus maquetas, relieves, piezas contra pared, pero son relieves contra pared, pero al final de cuentas uno los pone sobre mesa y se vuelven como maquetas de edificios. Y todo este pequeñez que tiene y estos relaciones de formas pueden terminar siendo un aeropuerto o pueden terminar siendo un gran edificio. Que eso es lo que a mí me intriga, ¿no? De que hay una relación directa entre el trabajo de arquitecto y el trabajo de artista, que yo creo que es uno, no son dos diferentes. Tiene este sentido de la abstracción que tiene que ver mucho con esta sensibilidad de las formas, como cuando uno tiene sensibilidad, y él también tiene esa sensibilidad, con la música o con la poesía, ¿no? Entonces yo creo que esto lo alimenta muchísimo, porque él juega con las formas, tanto en la escultura como en su pintura. Y ahí va descubriendo una serie de revestimientos para espacios que él va a crear o que va a abordar posteriormente. Y yo creo que también Teodoro ha venido de alguna manera trabajando con este concepto. Creo que Reforma 222 es un clarísimo ejemplo de lo que se puede evolucionar sobre esto, porque de nuevo volvemos a ver el conjunto, pero volvemos a encontrar esta maestría en el manejo de la volumetría, en el manejo de la luz, en el manejo de las escalas, en donde podemos manejar desde los edificios de gran altura hasta el concepto mismo del centro comercial, ¿no? Lamentablemente en el conjunto de Reforma 222 no incorporó el arquitecto González de León la gran tradición de pasajes que había en la zona rosa. Este conjunto, mientras que da esta gran boca, este gran vestíbulo al Paseo de la Reforma, del lado de Insurgentes se vincula con esta otra avenida muy importante también, en la Puerta del Sanborns, de 90 centímetros. Ese es el único vínculo del conjunto con la
Avenida de los Insurgentes. Y después a la calle de Abre, a donde abre otra boca de la composición, un espejo de agua limita el acceso. Me parece que cuando ves la obra de Teodoro en general, es una obra que no se repite, pero es consistente y tiene una lógica de evolución constante en su experimentación. Creo que sin duda es una obra muy importante, es una obra en la que hay una evolución, pero no una evolución atrevida como sería la del arquitecto James Stirling o la del mismo Le Corbusier con la que él trabajó. La obra del arquitecto Teodoro González de León es mucho más conservadora en esa idea de ir tomando riesgos o de brincar a otras posibilidades, experimentar con otras posibilidades. Sí hay una evolución, pero no es una evolución tan audaz o tan arriesgada como la de aquellos. Si estás todo el tiempo pensando en la estética, no te estás todo el tiempo pensando, pues si estás como trabajando con él todo el tiempo, puede ser un estorbo muy grande en no correr riesgos que no van más allá de lo seguro. Entonces, de alguna manera te quedas instalado en esa zona segura. No te arriesgas a romper con ciertos parámetros que has creado para ti mismo. Una de las cosas que yo puedo tomar de él como un ejemplo es esta vitalidad y este entusiasmo que a su edad sigue siendo un niño descubriendo el mundo y dejarse sorprender. En los 70s sí me interesaba las formas masivas, fuertes. Ahora me interesa más bien un contraste entre esas formas que dan, digamos, permanencia y solidez, pero también introducirles algo que les dé ligereza y novedad. Y si me interesa establecer dentro de mi propia obra esa contradicción. Eso es lo que ahora me interesa. Y esto finalmente hace que dentro del imaginario de la arquitectura del siglo XX en México no podemos dejar de pensar nunca en Teodoro González de León.